Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Siguiendo con las vitaminas hidrosolubles, vamos a hablar ahora de la biotina, la vitamina B8 o vitamina H, también llamada así. Está constituida por un anillo tiofeno y un anillo imidazol fusionados y una cadena larga de ácido valérico en posición 4. Las principales fuentes nutricionales suelen ser el hígado, la yema de huevo, las levaduras y la leche, y existe una producción endógena de biotina llevada a cabo por microorganismos de la flora intestinal humana, que son los E. coli, los Proteus vulgaris, el Streptococcus faecalis, entre otros. La biotina actúa como coenzima o grupo prostético en reacciones de transferencia de CO2 catalizadas por carboxilasas, y existen 4 carboxilasas biotina dependientes. Las más importantes y las que, como digo, son dependientes de ellas son la piruvato carboxilasa, que se encuentra transformando el piruvato en oxalacetato y se encuentra ligada a procesos bioquímicos, como ya veremos, metabólicos muy importantes, que son la gluconeogénesis y la lipogénesis. El acetilcoenzima carboxilasa sería la otra enzima que también depende de este cofactor de biotina, transformando el acetilcoenzima A en malonilcoenzima A y produciendo así la biosíntesis de ácidos grasos, que es donde se suele encontrar. En la propionilcoenzima carboxilasa se encuentra transformando el propionilcoenzima A en metilmalonilcoenzima A dentro del metabolismo del propianato, también del metabolismo ya lo veremos, y el 3-metilcrotonil coenzima A carboxilasa se va a encontrar transformando el metilcrotonil coenzima A en 3-metilglutaconil coenzima A en el catabolismo de la leucina, como ya veremos más adelante. La deficiencia en cualquier caso de biotina puede producirse como resultado de una absorción intestinal defectuosa o el consumo de huevos crudos, por ejemplo, o también a veces porque en la clara del huevo hay una proteína denominada avidina que se combina con la biotina, impidiendo su propia absorción. Otra vitamina interesante, la cobalamina o vitamina B12. Esta vitamina consiste en un anillo de corrina semejante al de las porfirinas, formado por 4 átomos de nitrógeno a los cuales se une un átomo de cobalto por medio de un enlace covalente coordinado, y el anillo de corrina también se une al nucleótido 5,6-dimetilbenzoimidazol. Asimismo, la vitamina B12 es sintetizada exclusivamente por los microorganismos porque en animales se encuentra en el hígado, en huevos y en leche y no está presente en los vegetales. Pero lo que sí que existen son distintas formas de la cobalamina, por ejemplo, el cianocobalamina, que es la forma farmacéutica con la que se suele utilizar a nivel de medicinas y demás, la hidroxicobalamina, que es una forma natural de la vitamina, y la metilcobalamina y desoxiadenosilcobalamina, que son las formas activas de la vitamina que actúan como coenzimas en 2 tipos de reacciones: transferencia de grupos metilo y reagrupamientos moleculares. Por ejemplo, la metilcobalamina participa en la conversión combinada de la homocisteína a metionina a través de la homocisteína metiltransferasa o metionina sintasa. Este proceso, junto con el de transformar el metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato a secas, es esencial para la síntesis, por ejemplo, en este caso, de la timina. La desoxiadenosilcobalamina es coenzima de la metilmalonilcoenzima A mutasa que cataliza la transformación del metilmalonilcoenzima A en succinilcoenzima A, y esta enzima es importantísima en el metabolismo de ácidos grasos de número impar de átomos de carbono y en el metabolismo de aminoácidos de cadena lateral ramificada, como ya veremos más adelante. También tenemos que su deficiencia, es decir, la deficiencia de esta vitamina B12, es muy importante porque puede producir alteraciones hematológicas y neurológicas, produciendo también anemia perniciosa, anemia megaloblástica y neuropatía.
El ácido fólico o folato es otra vitamina importante que consiste en un anillo de pteridina unido a una molécula de ácido p-aminobenzoico o PABA, también llamado así, mediante un puente metileno que a su vez se une por enlace amida a un residuo de ácido glutámico. El ácido fólico se encuentra principalmente en los vegetales de hoja verde y la forma predominante en la circulación es el 5-metil-THF. Y en los tejidos el almacenamiento se produce en forma de poliglutamatos, por lo que la forma del coenzima activa en el es el tetrahidrofolato o THF, que lo he comentado antes, el 5-metil tetrahidrofolato, que creo que se me ha olvidado explicaros que era THF. Pero bueno, que actúa en cualquier caso como transportador de fragmentos monocarbonados. Y este tetrahidrofolato también interviene en la síntesis de nucleótidos como pirimidinas y purinas, ya lo veremos más adelante. También se encuentra en la interconversión de los aminoácidos, en esa conversión, por ejemplo, de la serina en glicina, de histidina en ácido glutámico y de homocisteína en metionina. Ya lo iremos viendo, insisto, que en el metabolismo lo vamos a ver todo esto. Y el tetrahidrofolato también es un transportador de fragmentos monocarbonados en cualquier estado de oxidación en las reacciones de biosíntesis o de degradación. Por ejemplo, el SAM o S-adenosilmetionina solo transporta grupos metilo en reacciones de biosíntesis, o en la serina, principal transportador de unidades de carbono como grupos metileno, o la betaína, trimetilglicina, donador de grupos metilo. La deficiencia, por tanto, se puede deber a una alimentación escasa que es frecuente en ancianos y alcohólicos o en el síndrome de mala absorción, produciéndose anemia megaloblástica, defectos del tubo neural durante el desarrollo embrionario o alteraciones cardiovasculares. La comparativa normalmente de la vitamina B12 y el ácido fólico hace que pueda llevarnos un poco a confusión, porque claro, ambas son hidrosolubles, sí. Ambas tienen absorción en la zona del intestino, pero la vitamina B12 lo hace en el ilion y el ácido fólico en el yeyuno. El origen, como ya he dicho, en el caso de la vitamina B12 es prácticamente animal o exclusivamente, y en el fólico, en el ácido fólico, solamente es de origen vegetal. Y la síntesis del DNA depende mucho de la vitamina B12 o el coenzima metilmalonilcoenzima mutasa, mientras que el ácido fólico solamente es importante en la síntesis de DNA con la timidina y con bases púricas. La deficiencia, en cualquier caso, curiosamente acaba en una misma patología, que es la anemia megaloblástica. Aunque sea alteraciones normalmente de tipo neurológico, es más probable que sea una deficiencia de vitamina B12. Así que fijaos si es importante, y os he hecho esta comparativa porque creo que me he repetido en algunas cosas o que parecen muy similares, y creo que es importante hacer esas pequeñas diferenciaciones para que veáis ese contraste que en realidad sí tienen, aunque sean muy parecidas. El siguiente tipo de vitamina es el ácido ascórbico o vitamina C. La estructura química deriva de la glucosa y la forma más activa es el ácido L-ascórbico, que es la forma enol de la 2-cetol 1-gulofurano-lactona. Este tipo de proteína se oxida de forma reversible al ácido deshidro L-ascórbico, que también tiene actividad vitamínica, por cierto. La vitamina C, en cualquier caso, está presente en frutas como los cítricos, el melón, las fresas, la piña y el plátano, y también en algunos vegetales, como es lógico. Es un potente agente reductor que participa en numerosas reacciones de hidroxilación en el organismo, participando, por tanto, como donador de electrones y antioxidante. El hombre no puede sintetizar, de hecho, la vitamina C debido a que carece de la enzima gulonolactona oxidasa, así que, como comentaba, la vitamina C, por tanto, solamente se encuentra en vegetales, en los animales no, y por eso la tenemos que consumir. Algunas funciones de la vitamina C, por ejemplo, serían la síntesis de colágeno, ya que activa la coenzima de prolil hidroxilasa y lisilhidroxilasa, degradación de la tirosina, como ya veremos, la síntesis de noradrenalina, que también ya la estudiaremos, la formación de ácidos biliares, que también ya la veremos, y favorecer la absorción del hierro. La deficiencia, en cualquier caso, nos lleva al escorbuto, del cual ya hemos hablado, y que se ve muy bien a nivel sintomatológico por hemorragias subcutáneas, debilidad muscular, problemas respiratorios, dolores osteoarticulares, hinchazón de encías y aflojamiento de dientes.
Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.